Buenas tardes. El presente video tiene como objetivo presentar a todos los involucrados en el diligenciamiento del formulario único territorial los ajustes o modificaciones que se hicieron al componente de salud pública del mismo con el cual se pretende explicar de manera detallada la estructura que se venía trabajando hasta la fecha, la nueva estructura que va a tener el formulario único territorial en el componente de salud pública, la codificación que se va a manejar para los diferentes rubros y gastos relacionados con salud pública y finalmente voy a presentar algunas preguntas y respuestas frecuentes que pueden ser de utilidad a la hora de diligenciar este componente. En cuanto a la estructura, veníamos trabajando en el formulario único territorial una estructura que venía armonizada con el Plan Nacional de Salud Pública que estaba vigente hasta el año 2010. Básicamente el componente grande de salud pública se dividía en prioridades, que era allí se ramificaba la codificación. Las prioridades del Plan Nacional de Salud Pública a su vez contenían para algunos casos puntuales una discriminación en estrategias, programas o temáticas, como lo vamos a ver a continuación, y finalmente se precisaba que se informara si la inversión de esos recursos había sido en función de la contratación destinada para contratar talento humano, acciones con las empresas sociales del Estado, concurrencia a municipios u otros tipos de contrato, como la compra de insumos. Vemos entonces en esta diapositiva, en el formulario único, entonces de acuerdo a esto teníamos un ejemplo, la categoría grande A22 era salud pública, la primera prioridad era salud infantil A221 y dentro de esta había una subclasificación por programas y estrategias, ejemplo el programa ampliado de inmunizaciones o el programa de vacunación A2211 y a su vez este se subdividía en los 4 códigos referidos a la contratación, ejemplo la contratación con las empresas sociales del Estado. En la nueva estructura, ¿cómo lo vamos a entrar a manejar? Salud pública continúa teniendo el mismo código, la categoría grande. Las prioridades cambian armonizándolo con Plan Nacional, con Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 por dimensiones prioritarias. Recordemos que el Plan Decenal de Salud Pública fue expedido hace 2 años y contiene 10 dimensiones, 8 dimensiones prioritarias para la vida y 2 dimensiones transversales relacionadas con el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y con la gestión de atención a poblaciones vulnerables. En el caso de las estrategias o temáticas, aquí lo agrupamos y lo vamos a abordar en el marco del Plan Decenal como componentes de dimensión. Es una agrupación más grande de estrategias que me da cuenta de qué tipo de acciones se desarrollaron en la entidad territorial con estos recursos. El rubro, la subclasificación referida a la contratación con las ESES, con personas jurídicas o talento humano o insumos, desaparece esta codificación del FUT y realmente entonces se verá reflejado en los otros niveles superiores, pero no se requerirá ese nivel de desagregación que antes se solicitaba. Ejemplo, tenemos salud pública, nuevamente A22, una dimensión del plan decenal, la primera es salud ambiental, entonces se continúa la codificación a partir de la codificación que venía con la estructura anterior, es decir, no se eliminan códigos anteriores, sino se agregan unos nuevos en función de esta estructura de plan decenal. Con eso entonces salud ambiental quedaría como A2215, promoción de la salud ambiental, de la salud o hábitat saludable, queda como un componente dentro de salud ambiental con un código A151, y el segundo componente de esa dimensión está referido a las acciones y estrategias de gestión del riesgo implementadas por la entidad territorial en materia de salud ambiental. En este caso, el plan lo define como situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales. En todas vamos a tener una clasificación, como lo vamos a ver más adelante, en componente de promoción de la salud, estrategias poblacionales que hace la entidad territorial para mantener saludable a su población o estrategias gruesas de gestión del riesgo orientadas a mitigar o prevenir riesgos o factores de riesgo o prevenir eventos cuando ya se han presentado o complicaciones. En la codificación entonces vemos la diferencia, los códigos que veníamos manejando
con la estructura anterior bajo la categoría de salud pública. Teníamos arrancada en salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud oral, salud mental, etc. Teníamos 14 prioridades en total. Continuaría con la codificación a partir del 15, en la que vamos a encontrar ya las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. Estas son salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, que es lo que antes se denominaba enfermedades crónicas, como lo vamos a ver ya más en detalle a continuación, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, que sería el Código 18, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, que también se armoniza con la política de sexualidad y derechos sexuales, que ya no es salud sexual y reproductiva, sino se aborda desde los derechos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral, y las dos dimensiones transversales, que es gestión diferencial de poblaciones vulnerables y gestión en salud pública. Para el caso entonces ya concreto por cada una de las dimensiones prioritarias, entonces tenemos cada uno de la desagregación por componentes. Como les explicaba anteriormente, en salud ambiental tenemos dos componentes: promoción de la salud, referida a toda la inversión en hábitat saludable, y gestión del riesgo, todo lo relacionado con estrategias de prevención de riesgos relacionados con el ambiente o de atención a situaciones de salud derivadas de condiciones ambientales. Aquí vamos a identificar la inversión en recursos que hace la entidad territorial para promover la salud desde el abordaje de todos los componentes ambientales: la vacunación antirrábica, la vigilancia de la calidad del agua, las acciones relacionadas con cambio climático que se hagan desde el sector salud, las campañas de tenencia responsable de mascotas, entornos saludables y demás atención a problemáticas relacionadas con el ambiente que tengan impacto en salud. Ejemplo, la vigilancia de sustancias químicas, uso de agroquímicos, etc. La segunda dimensión prioritaria del Plan Decenal de Salud Pública es la de vida saludable y condiciones no transmisibles. Esta dimensión también contiene dos componentes: modos, condiciones y estilos de vida saludable, donde se va básicamente a consignar los recursos invertidos en promoción de estilos de vida saludable, es decir, promoción de alimentación saludable, actividad física, prevención de consumo de tabaco y alcohol principalmente. Y en condiciones crónicas prevalentes, todo lo relacionado con las estrategias dirigidas a prevenir o controlar las enfermedades crónicas, sean estas hipertensión, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades pulmonares crónicas. Es toda la inversión que se hace frente a enfermedades crónicas. La tercera dimensión prioritaria del Plan Decenal es la de convivencia social y salud mental. Tiene también dos componentes: promoción de la salud mental y la convivencia, todo lo relacionado con estrategias de habilidades para la vida, comunicación, fomento de espacios libres de contaminación visual y auditiva, conformación de redes sociales de apoyo. Y en el segundo componente tenemos la prevención de atención integral a problemas o personas con problemas y trastornos mentales. Básicamente acá está todo lo relacionado con prevención de consumo de sustancias psicoactivas, atención a población víctima del conflicto armado, atención psicosocial o atención a trastornos mentales, sean estos depresión, intentos de suicidio u otros trastornos de este tipo. La quinta dimensión prioritaria es seguridad alimentaria y nutricional. Aquí se consigna toda la inversión que hace la entidad territorial, la Secretaría de Salud, en materia de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de sus competencias. Básicamente tiene dos componentes: uno de disponibilidad y acceso de alimentos, consumo y aprovechamiento biológico, que esto básicamente es todo lo relacionado con la promoción de una alimentación saludable, la promoción del consumo de frutas, de verduras, todo lo relacionado con la promoción de la lactancia materna. Y el segundo componente de gestión del riesgo es el relacionado con la atención integral a las personas con desnutrición o con problemas relacionados con su salud nutricional. La siguiente dimensión prioritaria del Plan Decenal es sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Aquí se consigna toda la inversión relacionada con la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género y la atención integral en salud sexual y reproductiva. Así como las demás dimensiones, tiene dos componentes:
un componente poblacional y de promoción de la salud, refería a todo el conocimiento y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, y el otro componente relacionado con la atención ya como tal a las personas en relación a este tema, en este caso la atención a las gestantes, atención a personas o prevención de ITS, VIH-Sida, todo lo relacionado con atención a víctimas de violencia sexual y de género, a personas con ya algún daño o algún riesgo en particular. La siguiente dimensión del Plan Decenal de Salud Pública que se entra a abordar en este componente es el de vida saludable y enfermedades transmisibles. Este, a diferencia de los anteriores, tiene una mayor desagregación por el tipo de recursos que se manejan relacionados con las enfermedades transmisibles. Recordemos que aquí hay unos recursos que reciben las entidades territoriales departamentales y distritales que tienen una inversión o una destinación específica. Es el caso puntual de las transferencias nacionales de tuberculosis, lepra y enfermedades transmitidas por vectores. Por esa razón, en este capítulo o en este código de enfermedades transmisibles vamos a tener una subdivisión diferente a las anteriores. Este tiene 3 divisiones conforme al Plan Decenal de Salud Pública, tiene 3 componentes esa dimensión. La primera, relacionada con la gestión del riesgo en enfermedades inmunoprevenibles, incluye el programa ampliado de inmunizaciones. Es todo lo que se hace relacionado con la prevención de enfermedades evitables mediante las vacunas. El segundo componente es el de gestión del riesgo de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. Aquí se plantea una inversión que antes no se venía haciendo y que en el Plan Decenal se evidencia la necesidad de invertir en ciertas entidades territoriales, sobre todo en prevención de algunos eventos. Es el caso, por ejemplo, de Vaupés con el tracoma, una enfermedad olvidada que requiere el despliegue de una serie de acciones preventivas, y esas estrategias o esa inversión relacionada con esas estrategias irían plasmadas aquí. En esta categoría hay una subdivisión que no la tienen las otras dimensiones. En enfermedades emergentes, reemergentes, por lo que les comentaba de las transferencias de destinación específica, se debe separar o dividir la inversión en 3. Uno en tuberculosis, el segundo en la inversión relacionada con lepra o prevención de la lepra y control, y el tercero en otras enfermedades relacionadas con o en otras estrategias orientadas a controlar o prevenir enfermedades emergentes o desatendidas. El tercer componente del Plan Decenal de Salud Pública relacionado con las enfermedades transmisibles es la gestión del riesgo para condiciones endemo-epidémicas, es decir, para condiciones o enfermedades transmisibles que tienen una presencia ya en la entidad territorial o que son comunes en la entidad territorial. La gestión del riesgo de condiciones endemo-epidémicas tiene a su vez 2 codificaciones que se desprenden de ella. Una que precisa la inversión relacionada con la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores, que también tienen recursos de destinación específica vía transferencia nacional, y 2 para las demás inversiones relacionadas con la prevención y control de otras enfermedades endemoepidémicas. La siguiente dimensión prioritaria definida en el Plan Decenal de Salud Pública es salud y ámbito laboral. Aquí también se manejan dos componentes, así como en las anteriores dimensiones, una relacionada con seguridad y salud en el trabajo y la otra relacionada con la atención a situaciones prevalentes de origen laboral. Si bien aquí la inversión de la entidad territorial es bastante reducida, porque sabemos que la mayor parte de la inversión en salud laboral la hacen las administradoras de riesgos laborales, desde salud pública y en particular desde el plan de intervenciones colectivas, sí se habilita la posibilidad de invertir en la parte de atención en salud laboral, pero en población trabajadora informal. Entonces las acciones dirigidas a promover la salud en la población trabajadora informal, en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, irán descritas en el código de la dimensión de salud y ámbito laboral, en el subdivisión del componente de seguridad y salud en el trabajo. La atención ya de personas, que será muy limitado, con condiciones prevalentes de origen laboral, iría en el segundo componente. Desde el salud pública, desde el PIC, el énfasis se va a concentrar en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La penúltima dimensión prioritaria del Plan Decenal de Salud Pública, que tiene una connotación de dimensión transversal,
es la de gestión diferencial de poblaciones. Esta está orientada a discriminar de manera específica la inversión que hace la entidad territorial, principalmente en 3 poblaciones. En lo relacionado con la inversión para el desarrollo integral de niños y niñas, todo lo relacionado con promoción del desarrollo infantil, iría bajo esta primera categoría. Discapacidad, todo lo relacionado con estrategias e iniciativas dirigidas a la población en condición de discapacidad. Y la tercera población definida aquí en la dimensión transversal es la de víctimas del conflicto armado, donde esperamos se discrimine de manera específica acciones de gestión en materia de salud pública dirigidas a la atención de personas víctimas del conflicto. La última categoría, o la última dimensión del Plan Decenal de Salud Pública y de este componente de salud pública en el FUD es la de gestión de la salud pública. La gestión de salud pública es transversal y recoge la inversión realizada por la entidad territorial en el marco de los procesos de gestión de salud pública definidos y que están a cargo de la entidad territorial como autoridad sanitaria. Es todo aquello que hacen las entidades y las secretarías de salud para lograr que las estrategias y las políticas en materia de salud pública cumplan su propósito, se desarrollen de manera adecuada. ¿Estos procesos cuáles son? Entonces se divide a su vez la inversión en planeación integral en salud, toda la inversión relacionada por la entidad territorial para hacer sus procesos de planeación en salud, la formulación del plan territorial, el monitoreo y la evaluación del mismo. La segunda subdivisión dentro de este componente de gestión de salud pública es la vigilancia y control en salud pública. Al igual que en el caso que veíamos de las enfermedades transmisibles, sí tiene una subdivisión adicional que básicamente lo que permite identificar son los recursos invertidos en gastos de inversión relacionados con el funcionamiento del laboratorio de salud pública departamental o distrital. El segundo código relacionado con la discriminación del rubro de los recursos invertidos en adquisición de equipos y mejoramiento de infraestructura física de los laboratorios de salud pública. El tercero relacionado con la inversión destinada a financiar procesos de inspección, vigilancia y control sanitario, es decir, en la vigilancia que hacen las entidades territoriales departamentales, distritales y de municipios categoría 1, 2 y 3, a establecimientos, expendios de carne, expendios de leche, mataderos, etc. Esos establecimientos son los que se denominan de interés sanitario. Es lo que hacen normalmente los técnicos de saneamiento ambiental o de salud ambiental de las entidades territoriales. Y tiene un cuarto subdivisión que es otros gastos relacionados con la vigilancia en salud pública. Gastos en mejora de equipos, en encuestas, vigilancia rutinaria de eventos de interés en salud pública, procesos de notificación, los procesos relacionados con las acciones de vigilancia que hace toda entidad territorial. La tercer componente dentro de gestión de salud pública es la gestión de los programas de salud pública, es la coordinación que hacen normalmente las entidades territoriales de los programas relacionados con las diferentes dimensiones, es las acciones de monitoreo y de evaluación ya específicas a las intervenciones colectivas que hacen también las entidades territoriales. El cuarto relacionado con gestión del conocimiento, todo lo relacionado con investigación, fuentes de información, y mantenimiento o uso de las fuentes de información disponibles para la gestión de esas políticas, su monitoreo y evaluación. Y el quinto componente dentro de gestión de salud pública es el de desarrollo de capacidades para la gestión de la salud pública. Es como estamos planteando un nuevo enfoque para la asistencia técnica que hacen los departamentos hacia sus municipios o los municipios también hacia los equipos de salud de sus entidades territoriales, las IPS, las EPS y demás actores del sistema presentes en la entidad territorial. Este proceso de desarrollo de capacidades tiene que ver con todas las acciones o la inversión relacionado con la capacitación del talento humano, la generación de competencia en el talento humano en salud o el fortalecimiento de procesos, herramientas técnicas y metodológicas a nivel de las instituciones del sector salud para que implementen en debida forma los diferentes políticas, programas, proyectos en materia de salud pública. Hasta aquí tenemos la estructura nueva del componente de salud pública, del formulario único territorial,
armonizándolo con las dimensiones y componentes del Plan Decenal de Salud Pública. Reflejan una inversión gruesa, digamos que por grandes rubros. En materia de salud pública, la información detallada, ya específica por proyectos, estrategias puntuales, la tendremos a través de la bodega de datos del SISPRO, el Sistema de Protección Social, dado que todos los planes territoriales de salud de las entidades territoriales, que son el componente de salud del plan de desarrollo, estarán consolidados y sistematizados en la plataforma del SISPRO, en los instrumentos y herramientas tecnológicas que suministró ya el Ministerio de Salud y Protección Social a las entidades territoriales, a las secretarías de salud. Allí podremos identificar ya inversión específica por cada tipo de estrategia o en función de los diferentes resultados y metas que tiene el Plan Decenal de Salud Pública. Algunas preguntas frecuentes para finalizar. ¿Qué pasa con salud infantil? Toda la inversión en materia de salud infantil se verá reflejada dentro del desarrollo integral o en la dimensión de desarrollo integral de niños y niñas, que está dentro de la gestión diferencial de las poblaciones, código A222, y para el caso específico de desarrollo integral de niños y niñas estará en el código A22221, excepto la inversión relacionada con el PAI. El PAI sale del componente de infancia. También queremos identificar fuera del PAI qué acciones realmente o qué rubros, qué recursos se están invirtiendo en materia de salud infantil. Encontramos que buena parte se concentra solo en el PAI. Queremos identificar realmente cuánto es en desarrollo integral de los niños y las niñas, y lo del PAI se va a ver reflejado en otro código. ¿Qué pasa con el talento humano? Veíamos en la estructura anterior que veníamos salud pública, prioridad, estrategia y contratación, donde se identificaba si ha sido contratado una persona natural, una jurídica o una empresa social del Estado. La valoración de la contratación, de la inversión relacionada con contratación de talento humano, persona natural, jurídica, empresa social del Estado, se hará mediante mecanismos de monitoreo y evaluación a los planes territoriales. No se considera central dentro de este reporte del formulario único territorial, dado que va a ser muy variable con las disposiciones que se han dado frente a gestión de salud pública y frente a la ejecución de intervenciones colectivas que en su mayoría se van a realizar de acuerdo a la Ley 715 con las empresas sociales del Estado, ¿sí? La siguiente inquietud que puede surgir es relacionado con el programa ampliado de inmunizaciones. ¿Dónde está? Recordemos que en la estructura anterior estaba dentro de salud infantil. En el plan decenal, todo lo relacionado con el programa ampliado de inmunizaciones y con la vigilancia de estas enfermedades o el seguimiento y el control, el acompañamiento a las IPS para la atención integral de personas con enfermedades inmunoprevenibles, está dentro de la dimensión de enfermedades transmisibles. Entonces, en la nueva estructura, ¿dónde vamos a encontrar el PAI? Dentro de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, y allí a su vez dentro del componente de gestión del riesgo de enfermedades inmunoprevenibles PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, código A2221. La siguiente inquietud que puede surgir es relacionada con enfermedades transmitidas por vectores. Acá lo vamos a encontrar en un cuarto nivel de desagregación. Antes, ¿cómo estaba? Salud pública, enfermedades transmisibles y enfermedades transmitidas por vectores. En la nueva estructura lo vamos a encontrar en salud pública, enfermedades transmisibles, componente de gestión del riesgo de enfermedades endemoepidémicas, y allí adentro está el componente o la subcomponente de enfermedades transmisibles por vectores. Lo mismo ocurre con tuberculosis y lepra. A diferencia de tuberculosis de vectores, no está en el componente de gestión del riesgo de enfermedades endemoepidémicas, sino en gestión del riesgo de enfermedades emergentes y reemergentes. Va a aparecer allí una subcategoría, un cuarto nivel de desagregación, referido a la prevención y control de la tuberculosis, código A222021, y para el caso de la lepra es de manera similar, con la diferencia que será el código A222022. Finalmente, precisar que a su disposición tendrán el instrumento de homologación, que es un archivo Excel en el que se hace el comparativo de los códigos anteriores y esos mismos rubros donde van a quedar consignados o esa inversión en la estructura actual, y a su vez estamos disponibles también, el Ministerio de Salud está
haciendo una inversión en las entidades territoriales para dotarlas de unas herramientas para videoconferencias, de unas salas. Van a tener conectividad permanente con nosotros en el ministerio. Si se requiere una videoconferencia o una aclaración con respecto a esta homologación, estaremos prestos a solucionarlos y atender los requerimientos por parte